Expreso Bibliográfico, lo que pretendemos es acompañar la transformación educativa desde la formación docente y proponer soluciones educativas, innovadoras, tecnológicas, que puedan ayudarlos a todos ustedes en esas sesiones de aprendizaje. Para ello, desarrollamos programas educativos de diversas áreas a todos sus colegios, en las áreas de comunicación o de emprendimiento, de tutoría, en alianza con Editorial Bambú, con Editorial Casals, con Grupo Educare, para que logremos esos estudiantes que aprendan significativa e integralmente. También contamos con una red de distribuidores en todos nuestros países, en Ecuador y en Perú, que a ustedes, profesores, los acompañarán a que estén informados en los sucesivos cursos de formación docente que vamos a tener. Ahora quisiera presentar a nuestra invitada de hoy día, que conocemos mucho su trayectoria, Fabiana Bobasi, desde Buenos Aires, Argentina. Fabiana es pues muy experta en el tema de mindfulness y neurociencias, con una amplia trayectoria en todo lo que es capacitación docente en Latinoamérica, también conocida en nuestro país, en Ecuador, y que estamos pues muy contentos de poder contar contigo. Por otro lado, antes de dar inicio al webinar, quisiera presentarles a Janina Barrón y a Leslie Reinafarge, que serán las conductoras de este webinar, y que ellas irán organizando lo que es preguntas y les darán algunas pautas para este proceso. Sin más, le doy pase a Janina. Perdonen, voy a comenzar otra vez porque mi micrófono estaba apagado. Le agradecía a Rolando, les daba buenas tardes a Fabiana, a ustedes profesores, y les comentaba que a mí me toca explicar cuál es la dinámica de este webinar. La duración de la exposición va a ser alrededor de 45 a 50 minutos para tener unos 10 minutos y dar pase a las preguntas. También, como verán, este webinar es grabado y ustedes también van a tener un certificado de participación, los cuales se les enviará al correo al que se han inscrito. Y con respecto a las preguntas, estas las pueden hacer durante la exposición a través de una casilla que van a ver en sus pantallas en la parte inferior que se llama preguntas y respuestas, que ahí pueden escribir y generar las preguntas para que al final Fabiana las conteste. Bueno, con estas pautas ya le puedo dar paso a Fabiana. Bienvenida y te doy todo el espacio. Muchísimas gracias, Janina. Buenas tardes con todos, buenas noches para aquellos que estén en otros lugares. Es un placer para mí, agradezco a Rolando Castro, a Expreso Bibliográfico por la convocatoria, y es un honor para mí estar con ustedes en esta oportunidad, trayéndoles mindfulness, trayéndoles la posibilidad de que compartamos actividades y los beneficios de mindfulness para llevar a nuestras aulas, para llevar a nuestros consultorios y, ¿por qué no?, a nuestra vida personal. Como una técnica, como un estado, como un rasgo. Es sumamente importante que nos nutramos de conocimiento respecto del mindfulness, del cultivo de la atención plena, para poder llevarlo a nuestro ámbito profesional. Así que, sin más, voy a compartirles pantalla y vamos a comenzar conversando sobre nuestro tema en cuestión. Bienvenidos a todos. Como bien lo dijo Rolando, yo soy Fabiana Bobasi, soy licenciada en Gestión de la Educación y soy autora del libro Neuroeducación Infantil, La Ventana al Futuro,
el libro Mindfulness, el camino hacia la plenitud consciente, Mindfulness en el aula y aulas emocionalmente saludables. Lo que nos convoca hoy, el tema que vamos a conversar es Mindfulness, aulas emocionalmente saludables. ¿Qué hacer respecto de todas estas, de esta gran, maravillosa temática que nos aborda, que nos convoca aquí y que nos trae a esta reunión? Y los invito entonces a reconectar con el yo, con su yo interior, dejando etiquetas, dejando máscaras y dejando esos momentos ajetreados de la cotidianidad, que en este momento se tomen este espacio para disfrutar de manera personal y para que se lleven herramientas. Los invito a reconectar con la gratitud, con la bondad amorosa, con la posibilidad de conectarse con ustedes mismos y con las personas que están con ustedes. Y les cuento que en el 2020, marzo del 2020, 860 millones de niños en todo el mundo salieron un día del colegio y nunca regresaron. No pudieron regresar a jugar ni a realizar sus tareas cotidianas. Un día de marzo de 2020, dependiendo, ¿no es cierto?, por supuesto, de los países, pero empezó el confinamiento, empezó el temor, empezó el miedo. Y así es donde empezamos a darnos cuenta de que había un aumento en el estrés negativo, que había depresión, que teníamos esa pérdida de relación social, pérdida de rutinas que nosotros realizábamos, ¿no es cierto?, cotidianamente, que habían cambiado nuestros hábitos en el hogar, que teníamos falta de atención, de concentración, que lo veíamos, o sea, teníamos que empezar a usar la tecnología, había un exceso de información, por esta palabra que les introduzco, que es infodemia, que los niños tenían pesadillas, tenían terrores nocturnos, pánico, irritabilidad, hipersensibilidad, apatía, nerviosismo. Ahora, ya dejando atrás la pandemia y sabiendo que en sus países están dejando el barbijo y que comienzan a volver a tareas cotidianas y a realmente tener esta posibilidad de comenzar una nueva normalidad, podemos decir que hemos aprendido cosas, ¿no es cierto?, que nos ha dejado cosas la pandemia, que hemos cambiado las prioridades, que hemos tenido una nueva mirada respecto de nuestras relaciones, de nuestros vínculos, de todo aquello que desarrollábamos, y que juntos somos más, y que las cosas, cuando se hacen sinérgicamente, en equipo, y teniendo en cuenta a los otros, salen mejor. Hay habilidades blandas que, si bien también eran necesarias algunas habilidades para este siglo XXI que nos convoca, podemos decir que la pandemia también nos dejó con habilidades blandas que necesitaremos seguir cultivando, como la perseverancia, la tolerancia, la empatía, la inteligencia emocional, la autorregulación, sabiendo que es sumamente importante sumarle a todas estas la resiliencia, que es esa capacidad de salir airosos de las adversidades, que es fundamental para levantarnos después de una caída. Y así lo estamos haciendo. Y así lo hacen ustedes en sus aulas, en sus consultorios, en todos los lugares de trabajo, y lo hacen también con sus familias. Ahora, cuando hablamos de mindfulness, del cultivo de la atención plena, de la transversalidad de trabajar con la inteligencia emocional o la educación emocional, decimos o nos preguntamos tal vez si existe una posibilidad de crear o generar un clima propicio para el aprendizaje. Si es viable crear un ambiente saludable y de bienestar.
muchos lo han intentado. Ahora hemos vuelto a las aulas con una nueva normalidad y tenemos que trabajar, es necesario que nos focalicemos a trabajar hábitos que estaban totalmente aceptados, incorporados, y que hoy día hay que volverlos a trabajar porque están faltando. Porque nos encontramos con estudiantes que han perdido esos hábitos, familias que han tenido que permitir ciertas cuestiones en casa y que eso los ha hecho un poquito más caprichosos, un poquito más intolerantes, más reactivos. Entonces, nuestro rol como docentes, como psicólogos, como profesionales de la salud, de la educación, ha cambiado un tanto. Ya desde hace unos años que no estamos concentrados o centrados en trabajar saberes académicos, temas, contenidos que tienen que ver con el área académica o cognitiva, sino que nos encontramos educando y trabajando con habilidades socioemocionales. Entonces, nuevamente, pregunto, ¿es posible desarrollar una educación que favorezca la generación de la resiliencia, del bienestar, de la autoestima, de la empatía, y que podamos decir que nuestros estudiantes autorregulan sus emociones o conocen sus emociones y han comenzado a autorregularlas? Para ello les voy a presentar 3 ítems a tener en cuenta. La posibilidad de generar o de crear un entorno resonante, de devenir nosotros seres resonantes y de cultivar la atención plena, el mindfulness. Y Fabiana, ¿qué querrá decir, no es cierto, esto de resonancia, de ambiente enriquecido, de un lugar enriquecido? Generalmente cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, lo hacemos, a veces tenemos en cuenta como el espacio físico, el entorno físico, y necesitamos centrarnos también en el clima emocional que se genera en nuestras aulas. Es decir, que cuando hablamos realmente de ambientes de aprendizaje, hablamos de entorno físico y hablamos de clima emocional del aula. Porque el cerebro tiene que estar tranquilo, tiene que estar libre de amenazas, ya que unas amígdalas en alerta, excesivamente en alerta, hace que tengamos miedo, que realmente se dificulte el aprendizaje en nuestras aulas y que las reacciones de lucha o fuga estén a la orden del día. Por lo general, lo que queremos, ahora viene el mundial también, ¿no es cierto? Y sabemos que los niños, las niñas, los adolescentes juegan al fútbol y están como más reactivos, agresivos, responden de una manera mucho más agresiva, como vengo diciendo. Entonces, el mindfulness es perfecto para esto, es perfecto para desarrollar respuestas en vez de reacciones. Entonces, necesitamos crear con este ambiente de aprendizaje que nosotros mismos vamos a generar en nuestras aulas, mediante el entorno físico, mediante ese clima emocional que depende de nuestra energía y de cómo nos plantemos y posicionemos frente a las aulas, que este cerebro va a sentirse libre de amenazas, va a sentirse confiado, seguro para poder darse lugar este aprendizaje que tanto deseamos. Lo primero que tenemos que tener es un clima emocional adecuado para generar confianza y para que tengan lugar los aprendizajes académicos. Porque ya lo decía Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio se encuentra nuestra libertad y el poder para elegir la respuesta. Cuando empezamos a trabajar con mindfulness, somos seres menos reactivos. Contamos hasta 10. Esperamos el momento justo para poder hablar, para poder decir lo que nos molesta o lo que nosotros hemos percibido. Entonces los invito a
en vez de reaccionar, parar y responder. Fomentemos aulas, entornos de aprendizaje saludables, mediante una buena hidratación, dejándoles tomar agua o beber agua a los estudiantes, fijándonos en qué disposición vamos a usar de bancos en el aula, qué tipo de recursos vamos a utilizar, recursos didácticos, si vamos a organizar la información mediante algún estilo de aprendizaje especial, ya sea teniendo en cuenta a los estudiantes auditivos, visuales, kinestésicos, teniendo en cuenta la teoría de los hemisferios cerebrales, teniendo en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples, y combinando o de la mano de la inteligencia emocional, trabajando con mindfulness. Es necesario un entorno seguro, un entorno físico amigable para poder tener ese clima, desarrollar, generar ese clima emocional adecuado para que nuestras clases sean realmente aulas más calmas. Ahora pasamos entonces al otro aspecto a tener en cuenta, que sería ser seres resonantes. ¿Por casa cómo andamos? ¿Qué es ser un ser resonante? Un ser resonante es una persona resonante, es aquella que puede desarrollar su máximo potencial, habiéndose sentido en un ambiente, en un clima emocional seguro y saludable. Entonces, la pregunta mía es, ¿por casa cómo andamos? ¿Nos tenemos en cuenta nosotros mismos? ¿Nos damos esos momentos como para poder estar en calma, como para poder conectarnos de manera consciente con este aquí y con este ahora, disfrutando de lo que hacemos en lugar de vivir en piloto automático, en lugar de dar una clase porque la sabemos y porque la hemos dado así por muchos años? Atendiendo a un paciente con una mirada como si fuera la primera vez que yo lo miro. Disfrutamos de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros espacios. Nos damos ese lugar como para poder ser, ¿cierto? Como para vivir esencialmente con nosotros mismos y sabiendo que hay una posibilidad de disfrutar más la vida. Si no lo hacemos, empecemos a reflexionar qué cosas podríamos cambiar para que esto pudiera suceder y para que nos sintiéramos mejor día a día. Pensemos en qué cosas nos nutren, por qué cosas nos sentimos agradecidos y utilicemos recursos que favorezcan el bienestar tanto personal como el profesional, porque siendo seres más conscientes, tomándonos esos 5 minutos para poder pensar, para poder estar presentes en este aquí y en esta hora, vamos a crear hogares y aulas más calmas. Porque para sentir bienestar y generarlo, necesitas tratarte con amabilidad, perdonarte, aceptar lo que te pasa, que aceptar no sería resignarse, sino saber qué es lo que es, cómo se presenta en este momento, haciéndote regalos, ya sea un descanso, mirar una puesta de sol, un atardecer, estar con un amigo, con una amiga, sonreírte enfrente del espejo, cantar, bailar, respirar profundamente antes de entrar al aula, respirar profundamente y entrar con buena energía, dejar todos los problemas atrás, en la puerta, y saludar a tus seres queridos con afecto, con sinceridad, a tus colegas, a aquellas personas, conectar con aquellas personas que por alguna razón nos molestan y no sabemos qué es lo que pasa con estas personas. Entonces te invito, ya que como lo mencionábamos en el punto 2, a encontrarte con vos, a darte momentos, a darte espacios. Me decía una psicóloga el otro día, después de un curso que realizamos juntas y que lideré. Bueno, a partir de lo que estuvimos viendo, empecé a tener un paciente menos por día.
Y ese tiempo me lo fui repartiendo entre paciente y paciente para tener momentos, para tener espacios para poder centrarme, focalizarme y encontrarme en una mejor manera para poder recibir a mi próximo paciente o para poder llegar a casa y estar con mejor buen humor en el momento de llegada. Y el punto 3, que habla sí, y acá ya viene la vedette, y bueno, Fabiana, gracias que empezamos a hablar de mindfulness, cultivemos la atención plena en las pequeñas cosas, ¿sí? Desde una mirada hasta esa sonrisa en el espejo, hasta ese atardecer. ¿Y qué es mindfulness? Mindfulness es prestar atención con intención, con aceptación, que no es resignarse, como les había dicho, en el momento presente y sin juzgar. Es lo que es. Con mindfulness nosotros vamos a tomar conciencia de este presente, de este aquí, de este ahora, de las sensaciones, de los pensamientos, de las emociones, tal cual se presentan. Y vamos a redireccionar la atención una y otra vez a este momento presente, tal vez a un sonido, tal vez a algún color, alguna hoja, alguna flor que se presente delante de nuestra vista. Y vamos a mirar con nuevos ojos. ¿Qué tipos de prácticas nos presenta mindfulness? Les digo que mindfulness es en esencia experiencia, por eso es algo muy sencillo, pero que parece difícil. Y lo difícil tal vez o lo dificultoso es por la dificultad que tenemos de poder atender de manera focalizada, de manera selectiva, utilizar un objeto fenomenológico, como puede ser un sonido, como puede ser un color, como puede ser la respiración, que es algo tan preciado que tenemos y a lo que podemos acudir una y otra vez, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos tristes, cuando hay algo que nos afecta. Entonces, saber que hay prácticas formales e informales y que las prácticas formales tienen meditaciones guiadas y que básicamente hay prácticas nucleares como el escaneo corporal, que es un barrido por todo el cuerpo, tomando detalles e ir recorriendo, ¿no es cierto?, el cuerpo y sintiendo qué es lo que pasa con él. Prestar atención a la respiración, la meditación de sentado y el movimiento consciente, siendo, valga la redundancia, consciente, tomando conciencia de los movimientos que yo realizo. Y respecto de las prácticas informales, tomar conciencia de las sensaciones corporales, de las emociones, de los pensamientos, al realizar acciones de la cotidianidad. Por ejemplo, cepillándome los dientes, lavando el auto, lavando los platos, escuchando a alguien, mirando, como les decía, un atardecer, cocinando, comiendo, de manera mindful. Y aquí se los presento de otra manera, con imágenes para aquellos que sean más visuales. Entonces, estas son las prácticas nucleares. ¿Y qué beneficios nos trae la atención plena? Podríamos hablar muchísimo al respecto y podríamos hacer hasta cursos y más webinars, pero quise ser y pretendo ser bastante puntual al respecto. Y saber que los beneficios de mindfulness es estar plenamente consciente en este aquí y en este ahora. Hay una menor reactividad, un manejo del dolor, una conexión con nosotros, porque nos conectamos con este yo interior y trabajamos con el sentido de la introspección y de la interocepción. El llevar más calma, tal vez el relajarnos, no necesariamente, pero por lo general sucede que nos relajamos al realizar las prácticas y que podemos ir manejando el estrés, manejando el pánico, situaciones que se han dado, ¿no es cierto?, con esta pandemia y que la vivimos todos los días en nuestros lugares de trabajo. En los niños hay menor reactividad, aprenden a convivir, les gustan los momentos y los espacios en donde generamos el cultivo de la atención plena. Y
Como no podemos, y como les decía que es experiencial, los invito a cerrar los ojos para hacer una pequeña práctica de unos minutos para que ustedes mismos lo vivencien y lo tengan y se lo lleven con ustedes. Entonces, vamos a cerrar los ojos en lo posible, si así no lo quisieran. Entonces van a bajar la mirada a unos 45 grados. Vamos a apoyar los pies en el suelo, enraizándolos, afirmando esas plantas del pie, prestando atención a los puntos de apoyo, los pies, los dedos, los glúteos, los isquiones sobre las sillas. Vamos a sentir como que hubiera un violín que estuviera tirando de la coronilla, de esta espalda erguida, en esta posición de sentados, con los hombros hacia abajo, colocando las manos hacia los costados. Y vamos a tomar 3 respiraciones profundas de limpieza, inhalando por nariz y exhalando por boca. Inhalamos por nariz, exhalamos por boca, invitando a inhalar ese aire fresquito que llega a nosotros y exhalando esas preocupaciones, ese cansancio del día, invitando a la calma que habita en nosotros. Y vamos a tratar de percibir qué sensaciones corporales tenemos. Tal vez sientan frío, sientan calor o algún hormigueo en el cuerpo. Tal vez algún cosquilleo, alguna zona tensa. Y veamos si hay alguna zona que nos llama la atención, si podemos identificar estas molestias, si hay alguna emoción que nos vino a visitar. ¿Qué nombre le pondríamos a esta emoción? ¿Cómo está nuestro estado interno ahora? ¿Estamos relajados? ¿Estamos nerviosos? ¿Muy acelerados? ¿Preocupados? ¿Tal vez curiosos? Y si hay pensamientos que van y vienen, podemos observarlos, explorarlos, ver cómo la mente, esta mente de mono que salta de un pensamiento en otro, salta y va al pasado o va al futuro, o si nuestra mente se encuentra calma, se encuentra tranquila. Ahora vamos a llevar la atención únicamente a nuestra respiración. Y vamos a sentir el aire que entra y que sale por la nariz, a su ritmo normal, a su ritmo habitual. Vamos a permitir que nuestra atención crezca y crezca y que abarque todo nuestro cuerpo, percibiendo nuestra postura corporal, el espacio que ocupa nuestro cuerpo y estos puntos de contacto que hemos mencionado anteriormente. Las plantas de los pies, los glúteos, los isquiones. Y vamos a permitirnos que la atención se expanda a todo lo que está alrededor nuestro. Y que crezca y crezca para sentirnos amplios, grandes, pudiendo conectar con el universo y con el todo.
Y finalmente tomando conciencia de nosotros, de todo lo que está aquí y ahora, para ser percibido. Y nos quedamos ahí unos segundos. Si así lo quisieras, puedes llevarte las manos hacia el pecho y puedes agradecerte por estos minutos que te has dedicado a ti, estos minutos que te has dedicado para estar contigo y para estar con esta linda comunidad que hemos conformado en el día de hoy. Y así lentamente los invito a ir abriendo los ojos para seguir disfrutando de este momento, de esta presentación. Y les comento que mindfulness está avanzando a pasos vertiginosos, especialmente con la pandemia. Hay muchos escritos. El crecimiento de mindfulness ha sido exponencial. Necesitamos tener cuidado, no obstante, porque se ha creado como un Mac Mindfulness, en donde todo el mundo habla de mindfulness y todo es el aquí y el ahora. Hasta hay propagandas o tandas publicitarias en televisión, en internet, y necesitamos saber que las personas están formadas realmente en centros habilitados o reconocidos para poder hacerlo de una manera correcta. Decirles que respecto de la educación, mindfulness se está utilizando y está siendo parte del currículum en muchas partes. Por ejemplo, en España hay ciertas ciudades en donde lo trabajan y va de la mano de educación emocional. Por ejemplo, fíjense en Andalucía que Olivia Recondo trabaja en los profesorados con inteligencia emocional a través del cultivo de la atención plena. El gobierno de Canarias ha designado a educación emocional como una asignatura y uno de los, obligatoria por supuesto, y uno de esos bloques o módulos es la atención plena. En Aragón, por ejemplo, hay un programa que se llama Aulas Felices, se trabaja con el proyecto TREVA, en otros lugares. En Australia, a partir del 2020, el gobierno quiso comenzar con mindfulness en escuelas. En el Reino Unido hay 370 escuelas que están trabajando con mindfulness y en Holanda también. O sea que aquí también, por ejemplo, en Argentina ya se está utilizando en las escuelas y sepan que es totalmente secular, que no es religioso. Sí se basa en la psicología budista, en las prácticas de psicología budista, pero no tiene nada que ver con la religión. Son prácticas totalmente secularizadas. ¿Cuándo utilizar mindfulness? Bueno, justamente al comenzar o al finalizar las clases, en la época de clases, en el colegio después del recreo, cuando vienen de alguna actividad como educación física, que vienen bastante enérgicos, antes de los ejercicios evaluativos, o tal vez a veces para descomprimir, ¿no es cierto? Cuando han tenido alguna evaluación de matemática o alguna evaluación que ha generado mucho esfuerzo y que, por ejemplo, queremos tener un momento de bienestar, un momento que tal vez lo lleve a la relajación. Y como dice este último punto, ante cualquier situación que genere una amenaza para el sistema límbico. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier situación que nos haga desestabilizar emocionalmente, que hoy por hoy en las escuelas, supongo que en Ecuador, sé que en Perú sí, hay ciertos, hay que trabajar mucho, mucho, mucho si hay gabinetes psicopedagógicos o psicológicos en las instituciones o realmente con profesionales externos. Vamos entonces a esas prácticas, esas actividades de mindfulness que hoy quiero que se lleven y que las pongan en práctica desde mañana mismo. Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita que murió en enero, decía que el regalo más precioso que podemos ofrecer a cualquier persona es nuestra atención, porque cuando la atención alcanza a los que amamos, ellos brotan como flores. En especial me gustó esta frase
porque habla de la atención, de esta atención focalizada que redireccionamos una y otra vez en mindfulness, y porque viene la primavera. ¿Y qué actividades? Fíjense que muchas de las actividades que ustedes realizan pueden ser utilizadas para trabajar mindfulness. Leer cuentos juntos, pero realmente prestando atención, dando espacio a los silencios, a las preguntas que se realizan sobre el texto, a anticipar las páginas por ahí de un cuento. El cuidado de los animales y de las plantas genera tanta calma y tanta empatía. El mirar películas o cortos que tengan que ver con inteligencia emocional y que ustedes puedan trabajar y puedan realizar algunas respiraciones profundas, rezar, meditar, registrar momentos memorables, realizar proyectos de gratitud, que ahora vamos a ver algunas actividades para colorear o dibujar con alguna música tranquila que ustedes quieran elegir. Hay música zen, música para mindfulness, para realizar ejercicios de mindfulness, y buscar todo tipo de actividad que pueda ayudar o contribuir a brindarse, a ofrecer, ¿sí? Realizar ejercicios de respiración, simplemente con esto de la respiración, como hicimos hoy, estas 3 respiraciones profundas que yo les decía, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, y después inhalando y exhalando de manera habitual por la nariz, hace que nos calmemos. Hay un ejercicio que conviene hacerlo 4 veces, no más de eso, pero se puede repetir varias veces al día, en donde inhalamos en 7, contando 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sostenemos el aire en 4, 1, 2, 3, 4, vamos contando mentalmente. Si trabajan con niños pequeños lo pueden hacer contando, y exhalamos en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso se repite 4 veces y punto. Y después durante el día se puede hacer en diferentes momentos. Entonces, inhalamos en 7, contando 7, retenemos en 4 y exhalamos en 8. ¿Ok? Ese ejercicio trae mucha calma. Luego podemos realizar tarjetas para inhalar, para exhalar. Entonces, en medio de una clase, lo que podemos hacer es levantar la tarjeta inhalar o inhala, exhala. También les voy a mostrar GIFs animados para que puedan realizar este ejercicio. Pero van a ver que si ustedes, por ejemplo, ponen inhalar, exhalar, respiración o lo que fuere, van a tener distintas imágenes como para poder hacer plastificadas en frío, y para que les queden y les duren este tipo de tarjetas para hacerse un set de mindfulness. Luego de las actividades que ustedes realicen, van a preguntar qué ha pasado, van a compartir qué he pensado, qué he sentido en mi cuerpo, ¿sí? Qué he pensado, qué he sentido, qué emoción me ha visitado, qué puedo hacer la próxima vez. Pueden preguntar por qué se sienten agradecidos hoy. Esto realmente nos lleva a la compasión, nos lleva a desarrollar la empatía, el bienestar, porque realmente trabajan áreas cerebrales, estructuras cerebrales que nos generan bienestar y neurotransmisores que nos generan bienestar. Entonces, preguntar por qué te sientes agradecido hoy es algo que, por ejemplo, también se puede hacer con la familia. Cuando uno se va a dormir, a ver, nómbrame 3 cosas por las que estás agradecido en el día de hoy. Y realmente nos damos cuenta de que de esta manera estamos trabajando también con la psicología positiva, y ustedes saben que el cerebro, la primera función o la función primordial que tiene es el instinto de supervivencia. Por eso tiene que estar constantemente buscando cosas o patrones, digamos, patrones que no encajan, cosas que no están bien. Por eso es que cuando nosotros nos preguntamos, a ver, ¿qué fortalezas tenemos? Tal vez la lista de lo que nos falta o de nuestras debilidades va a ser mucho mayor que la lista de fortalezas. Por eso necesitamos enseñar a ver lo positivo, a ver qué es lo que tenemos que agradecer. Podemos ver el vaso lleno, digamos,
Vieron que los optimistas lo ven lleno, los pesimistas lo ven vacío, y a mí me gusta este que es el de los emprendedores, que van en busca de más agua para siempre ir llenándolo. Así que podemos enseñarle esto a los niños, tomando conciencia de un objeto, tomando la cartuchera, tomando alguna cosa. Simplemente no necesitan muchos recursos materiales. Tal vez si quieren hacer alguna actividad mucho más elaborada, pueden pensarla, pero ustedes necesitan un ejercicio de respiración, necesitan trabajar con mindfulness, aquietar a ese grupo porque hubo un incidente o lo que fuere, y entonces los invitan a sentarse tranquilos, a tomar un objeto de la cartuchera y a poder registrar si es liviano, si es pesado, cómo es la superficie, trabajar con los sentidos, olerlo, acercarlo al oído a ver si tiene algún sonido, porque tal vez es un sacapuntas que tiene alguna cosita dentro, cómo lo sienten en la mano, si tiene algún aroma, y qué descubrieron de nuevo. Porque una de las actitudes del mindfulness, una de las cualidades, es mirar con nuevos ojos, con ojos de principiante, como si fuera la primera vez que viéramos ese objeto. Saborear frutas, y entonces esto lo pueden hacer con ojos tapados, y tal vez entonces tengan que lentamente colocar ese pedazo de fruta en la boca y poder decir a qué sabe. A veces puede ser un trozo de torta, y vieron que un trozo de torta puede tener gusto a canela, puede tener gusto a manzana, o sea, ir percibiendo los diferentes gustos que puede tener o sabores que puede tener esa torta o esa fruta, la textura, cómo se siente en mi boca, entonces la llevo de un lugar a otro. A ver, como si fuera la primera vez, un trozo de banana. Y entonces veo si salivamos y si después lo vamos comiendo. Y es distinta la sensación. Hay un ejercicio de la pasa de uva o nuez, en donde uno la aprende a comer de manera mindful y es como saborear, por ejemplo, una copa de vino, ¿no es cierto? Como lo hacen los sommeliers. Uno empieza a hacerlo de manera consciente y va descubriendo diferentes cualidades. Otra de las cuestiones es trabajar con arte. Entonces, fíjense, ustedes pueden hacer flores de papel, hacerlos tocar el papel, a qué textura tiene, usar, como les digo, los 5 sentidos, o tal vez, bueno, no se los van a hacer saborear, pero hacer cualquier tipo de actividades con papel, con telas, en donde ellos tengan que manipular y que puedan trabajar de una manera consciente. Pueden utilizar alguna música. Esto se llama rock balancing. Hay juegos específicos para esto, pero es el arte de equilibrar piedras. Y entonces, ahora que tenemos estas piedras que tienen diferentes formas, la idea es poder hacer hasta puentes, ¿no es cierto?, con un equilibrio especial con este tipo de piedras. Ahora, la escucha atenta y la escucha asertiva. Por lo general, estamos todos tan apurados en este mundo tan yaísta que lo que hacemos es pensar la respuesta. Y prácticamente no escuchamos la pregunta y enseguida empezamos a contestar. Entonces aquí es tomarse unos minutos, ir contando y prestar atención exactamente a lo que mi compañero me está diciendo. Mirarlo a los ojos, esto se puede ser un ejercicio de a pares, un ejercicio en grupo, pero grupos pequeños, para que realmente la escucha devenga asertiva. Es decir, realmente yo cuando escucho y estoy presente en ese momento, prestando atención a lo que le pasa a mi amigo, a lo que le pasa a mi compañero, lo que está sintiendo, cuál es su corporalidad. Este tipo de cosas también se pueden enseñar y se pueden aplicar a nivel personal, porque ustedes saben que hay diferentes niveles de comunicación y por lo general, dicen los expertos, que nos manejamos en el primero, segundo y a veces a un tercero nivel de comunicación. Y en realidad hay 7 niveles, por ejemplo, Juan Berra
habla de 7 niveles de comunicación. El frasco de la calma, que este sí habrán escuchado, de María Montessori, habrán escuchado hablar. Muy fácil, la receta se busca en internet, pero se puede hacer con shampoo, se puede hacer con diamantina o brillantina, no sé cómo le dirá a ustedes, creo que diamantina. Le ponen un poquitito de colorante al agua, se pone agua, también se puede poner pegamento escolar, y la diamantina puede también haber alguna lentejuelita o alguna estrellita, y eso van a sellar bien el frasco porque, vieron, para que nadie lo pueda abrir, no se rompa. Hay frascos plásticos también, hay tubitos de ensayo plásticos, y esto es para que ellos vean cómo la mente, a veces llena de pensamientos, tenemos entre 50.000 y 60.000 pensamientos diarios, cómo la mente está turbulenta, ¿no es cierto? Y entonces al sacudirlo, lo dejamos asentar y vamos viendo cómo nos vamos tranquilizando, y el hecho de ir viendo esa diamantina y esa purpurina que baja, nos va tranquilizando. Entonces podemos utilizar este tipo de frascos en educación inicial, cuando los queremos hacer relajar y les damos entonces a cada uno su frasquito de la calma, en algún momento especial en educación primaria, en secundaria, en el momento que ustedes consideren adecuados, en donde necesitan calmar, en donde necesitan salir de un enojo, salir de tristeza. Y aquí lo que tienen en este lugar es una tarjetita que puede ir, y porque, por ejemplo, se puede ser un regalo para la familia. Entonces desarrollamos la autogestión emocional, decir que uno de los recursos es el frasco de la calma, y cómo nos calmamos, prestamos atención a la respiración, etc. Vamos a la gratitud, vamos al agradecimiento, pensar en 5 cosas buenas por las que agradecer. Y entonces poder recordarlas cuando nos levantamos, o esto que les decía, de las 3 cosas buenas o 5 cosas positivas o cosas que tengo para agradecer que me han pasado durante el día. Puede ser la sonrisa de un amigo, puede ser que jugué por un amigo especial, puede ser que me salió una cuenta, etc. Y eso trae una sensación de bienestar. A realizar una caminata mindful, conectar con la naturaleza. Yo siempre digo que en mi vida hay un antes y un después del mindfulness, porque el viento no se mece entre las hojas de la misma manera, entre un eucalipto, entre los álamos, entre los sauces. Tiene otro sonido, como también las sombras tienen colores. Y como que es maravilloso sentarse, o a veces conducir, o caminar, ir descubriendo cosas nuevas en esa caminata que hacemos todos los días. Hay que aprender a mirar con nuevos ojos. Así que detenerse a mirar lo que hay alrededor. En este momento hay una belleza en la naturaleza, porque cantan los pájaros, porque se aparean insectos. Bueno, hay tantas cosas para mirar. Flores por doquier, los brotecitos de las hojas, cómo se van abriendo, y de golpe, de un día para el otro, se abrió, ¿no es cierto?, un manojo de hojas. La naturaleza es maravillosa y nosotros somos naturaleza. El cuidarla también depende de nosotros. El mindful eating, que sería comer de manera consciente, saboreando los bocados. No les digo que coman de manera mindful todo el tiempo, pero podrían llegar a ser una merienda o un desayuno en donde pueden probar distintos alimentos y hacerlo de manera mindful. ¿Cómo? Bueno, llevando lentamente el bocado hacia la boca, tocarlo con los labios, poder introducirlo en la boca, dar un primer mordisco, ver a qué sabe, qué pasa con la saliva, empezar a masticarlo, ver en lo posible si puedo sentir cómo llega al estómago, qué sabores, qué aromas, olerlo, el peso de eso que yo me llevé a la boca, o el contacto con el tenedor, etc. Bueno, aquí tenemos la Lectio Divina. La Lectio Divina era algo que se practicaban los monjes, y tal vez también un ejercicio ignaciano. Entonces,
Este es un ejercicio que puede servir para los más grandes en cuanto a que voy leyendo un texto y entonces tal vez me conecto con lo que resuena, después reflexiono sobre él, lo vuelvo a leer, puede ser que lo lea de manera silenciosa al principio, luego lo lea en voz alta, me detenga en aquellas palabras que me hicieron pensar o que tal vez no entiendo, que volvamos a leer con lentitud el texto, que lo podamos compartir, que lo podamos saborear, desmenuzar. Apreciando con la nariz, bueno, porque podemos aquí sentarnos en círculo, preparar el aula de manera cálida o algún lugar que nosotros consideremos, y entonces preparar hisopos o preparar tal vez pedacitos de algodón, y podemos taparles los ojos o podríamos tapar los frasquitos y tener diferentes esencias, siempre y cuando recuerden preguntar a ver si tienen alguna alergia, ¿no? Es decir, esperemos que no sean alérgicos y que puedan realizar la actividad. Entonces, ir con el cotonete ustedes, o con el hisopo, mojando en cada esencia, o le piden a los chicos que lo vayan haciendo y que los vayan oliendo, y ustedes saben que, bueno, acá el hipocampo y la amígdala están muy cerca en el cerebro, y entonces el hipocampo es el centro de memoria episódica de recuerdos y la amígdala de las emociones. Entonces, por lo general, cuando olemos algo nos remite a nuestra infancia, nos remite a un aroma que nosotros percibíamos y nos hace acordar a algo que hayamos vivenciado. Como por ejemplo puede ser la torta de naranja, o el olorcito de naranja, me hace acordar a la torta que hacía mi abuela cuando yo era pequeña, ¿no? Unos cuantos años atrás. Y así entonces llevarlos a descubrir estos aromas, a percibir estos olores. ¿Qué diferencia hay entre aroma y olor, Fabiana? Aroma es lo que emana de los objetos y el olor es lo que nosotros percibimos. Entonces esta actividad es muy interesante. Tarrito de las esencias, colocar tal vez que nosotros nos sentimos únicos, especiales, y entonces podemos ir colocando qué es lo esencial en nosotros. Todas aquellas cosas que podemos empezar a colocar, todas aquellas cosas que nos hacen especiales. Podemos hacerlo de manera dibujada o podemos realmente hacerles traer un frasquito, ponerles el nombre, que le pongan alguna imagen e ir poniendo todos los días alguna cualidad que ellos consideren que los define como únicos y como especiales. Este tipo de actividades sensoriales, en donde, por ejemplo, fíjense, dibujar el contorno de una cara y esto de soplar. Entonces, yo voy como exhalando, tal vez, a ver, inhalo y exhalo, ¿no es cierto? Y entonces pinto con acuarela o pinto con una témpera o con una pintura un tanto líquida. Estos son de los huevitos Kinder o, bueno, de algún producto similar, en donde ustedes pueden trabajar y los invitamos a los niños a que puedan colocar este tipo de pompones, ¿no es cierto?, en los determinados colores o que tengan que combinar algún color con otro, que aprendan a brochar y entonces que sean conscientes de este acto y que entonces trabajamos con el abrochar y el desabrochar, el seguir las líneas, y acá estamos trabajando mucho motricidad fina, ¿no es cierto? Esta práctica de 3 minutos en donde cierro los ojos y trabajo con las emociones y tengo que pensar cómo me siento. A ver qué emoción, como les decía hoy, qué emoción me habitó, qué emoción es la que vino, ¿no es cierto?, aquí. Bueno, pensemos en esa emoción. ¿Qué color le pondría a esa emoción? ¿Qué sonido le pondría a esa emoción? Y de esa manera ustedes van llevándolos a conectarse con eso, con la emoción que en ese momento ellos pensaron o sienten, y van poniéndoles distintas, ya les digo, distintos sonidos, distintos colores, lo relacionan con una imagen, después lo pueden dibujar. Y es una manera de entrar y de trabajar siempre en lo posible con la respiración también.
invitarlos a contemplar a los estudiantes, ¿no es cierto? Especialmente estos son ejercicios para los más grandes, en donde podemos invitarlos a contemplar una obra de arte. Yo últimamente he estado trabajando bastante con algunos profesores de universidades de Estados Unidos para trabajar una pedagogía contemplativa, en donde podamos dedicarle más tiempo a la introspección, a poder estar con nosotros mismos, a conectarnos con el cuerpo, a conectarnos con la naturaleza, a realizar diferentes danzas, cantos, meditaciones. Se viene en unos años, yo creo, la pedagogía contemplativa, pero todavía es algo muy nuevito. Trabajar entonces la autoconciencia, el hecho de ampliar la conciencia, tal vez, miren qué detalle, yo estoy comiendo una ensalada y hay tomate, y en ese momento pienso en el tomate que tengo frente a mí, y pienso que llegó a mi mesa porque alguien lo cultivó, y pienso en esa semilla que fue plantada, que después se convirtió en una plantita y que después se convirtió en fruto, y hoy por hoy yo puedo agradecer que estoy comiendo ese tomate, ese fruto, ¿no? Esto es lindo para conversar con los niños. El amor hacia uno mismo, y entonces trazar un plan para cuidarse mucho y para poder pensar en qué cosas nos hacen bien. Ustedes dirán, Fabiana, pero ¿y esto, mindfulness? Bueno, ustedes van a hacer ejercicios que los hagan vivir el presente, aquí y ahora, porque el pasado ya fue y el futuro va a ser en tanto y en cuanto yo sea consciente de este presente. Pero no podemos vivir en la ansiedad o en la depresión o en momentos, ¿no es cierto?, que nos lleven a la tristeza porque vivimos recordando lo que fue. Yo tengo que vivir este momento presente, que es lo único que existe. En este momento estamos todos conectados aquí y estamos disfrutando de esto. No podemos pensar en la cena que tenemos que hacer, en que llegamos a casa, en que estamos cansados. No. Lo dejamos y nos conectamos con nosotros y disfrutamos. Esto es, mindfulness es como cuando uno se reunió con un grupo de amigos o se fue a jugar al fútbol o está reunido con un grupo de amigos y dice, ya son las 10, mirá cómo se pasó el tiempo. Eso es mindfulness. Eso es estar en el momento presente. Bien, otro ejercicio. Este ejercicio de contornear, ya puede ser la mano, puede ser alguna figura que ustedes quieran, y entonces inhalar, el breathing va a ser inhalar, empieza por acá, y el breathe out sería el exhalar. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Lo pueden hacer con algún proyecto, alguna unidad temática. Están viendo hojas, están viendo, no sé, árboles, diferentes, el contorno de una hoja, el contorno de una flor, el contorno de algo que estén trabajando ustedes. La respiración de la abeja, en donde, bueno, vamos a hacer el sonido de la abeja. Entonces nos vamos a tapar los oídos con los dedos índices y vamos a empezar a hacer el sonido de la abeja. Como si estuviera volando. Después podemos hacer el mismo ejercicio de a pares y entonces uno cierra los ojos, el que está sentado, y otro va revoloteando haciendo el sonido de la abeja. O zzz, ¿no es cierto? Y hay que concentrarse en ese sonido, porque es un ejercicio mindful, porque nos estamos concentrando y estamos poniendo nuestra atención focalizada en un objeto fenomenológico que es un sonido, ¿sí? Entonces, con esta cuestión de adentrarse, los niños entran más fácil que nosotros en este estado mindful, porque tienen más posibilidades de conectarse con la experiencia, como que se olvidan de todo, ¿vieron? Dicen ustedes, bueno, ordena el placar, guarda tu ropa, y sigan jugando. Eso es mindfulness, ¿sí? Otra de las cosas es ejercitar la percepción, ¿no es cierto? Entonces, poder sentarse y la idea es, por ejemplo, ir en el tren. Voy en el tren y voy percibiendo todos los sonidos que hay a mi alrededor y tal vez hay una persona que habla y se ríe y tal vez escucho el ruido del tren al avanzar.
tal vez el sonido de de un auto, en casa a la noche cuando cierro los ojos, tal vez algún perro que ladra. Entonces, escuchar los sonidos de fuera, escuchar mis sonidos internos, porque también tenemos sonidos internos. Tocar el cielo. Estos ejercicios ya son más con movimiento consciente y, por ejemplo, yo levanto las manos y entonces inspiro o inhalo y entonces hago que toco el cielo, que toco el cielo, que toco el cielo y bajo los brazos y entonces exhalo y volví a la tierra. O me abro como una flor y florezco, inhalo y exhalo cuando bajo los brazos, los árboles, perdónenme. Bueno, un ejercicio de introspección, un ejercicio para trabajar la inteligencia intrapersonal. Cuando respiro encuentro, ¿qué me pasa cuando respiro? Cuando hago 3 respiraciones, esto por supuesto habiendo trabajado, ¿no? ¿Qué encuentro? ¿Encuentro calma tal vez? ¿Qué me pasa? ¿Me siento bien? Y tal vez puedan hacer preguntas guiadas para ver cómo se sienten. Miren con los sentidos. La calma huele a, suena a, sabe a, tiene el color de, se siente como. Apreciar el viento, ver el movimiento del viento, escuchar el viento entre las hojas. Esto lo pueden hacer en un día de campo, si hay un patio, hay un parque, de manera personal con su familia. Y cerrar los ojos y percibir el sonido del viento entre las hojas. Tal vez tirar un poco de pastito, ver cómo vuela tal vez un diente de león, percibir las sensaciones corporales, las emociones. ¿Qué pensamientos vinieron a mí? Si hay pensamientos recurrentes que vienen una y otra vez con esta mente de mono que les decía, los dejo ir. Los observo y los dejo ir. Diarios de la gratitud. Esta es una actividad que ya les decía, favorece la compasión, la empatía, el bienestar, la calma. Entonces, tener un diario de gratitud de donde yo pueda agradecer cualquier gesto, cualquier situación que vino a mí. Y es una manera de bendecir y de agradecer lo que tenemos en nuestras vidas. Y es una manera, como les decía, de seguir llenando el vaso, ¿sí? Y de que el vaso tal vez algún día se llene. 15 cosas que agradecer cada día en este diario de gratitud. Hoy encontré hoy recibí, hoy conocí, hoy aprendí qué, hoy hace un año qué. Lo que ustedes quieran y lo que también sea importante para trabajar con el grupo clase que ustedes tienen. Mensajes, cartitas, notas de agradecimientos a familiares, amigos, dejarla en la lanchera, en la vianda que tienen y llevan al colegio, dejarla debajo de la almohada, dejarla debajo de algún lugar donde yo sepa que esa persona va a estar con nosotros. Hacer un kit de la calma o mindful, en donde yo tenga, objetos que favorezcan nuestras prácticas. Por ejemplo, pelotitas antiestrés, tarjetas de inhalar y exhalar, actividades como, por ejemplo, decirle hola a un compañero con una sonrisa, sonreírle a un compañero, cantar junto con un compañero, una canción bonita o una canción dulce, escribe un mensaje de paz. Diferentes posibilidades, por ejemplo, alguna aromita, algún perfumito que ustedes quieran tener, que por ahí a ellos los haga sentir con calma, algún peluche, y así de esa manera ustedes pueden ir armando su kit mindful. Yo en el libro de Mindfulness en el aula que yo escribí hay muchas actividades. Esto es un enfoque y digamos esta introducción que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, para que ustedes hoy se lleven un sinfín de actividades y espero que las estén disfrutando. Crear y generar rinconcitos de calma en las aulas, ya sea con pinturas hechas por ellos, por eso la figura de la izquierda, el rincón de la calma con algunos almohadones, tal vez con esas lucecitas de noche que se ponen en la habitación de los niños, tal vez con cuentos apropiados sobre las emociones,
Tal vez, bueno, ahí abajo está el monstruo de los colores, que seguramente alguno de ustedes lo habrá usado y es tan maravilloso para trabajar las emociones en el aula. El poder trabajar y pintar mandalas, ¿no? Que ahora lo vamos a ver también. Eh, yo digo, este es ejercicio, 2 detalles. Yo digo, 2 detalles que llamaron tu atención al comenzar esta primavera. Y puede ser 2 detalles que hoy te sorprendieron de la clase. O 2 detalles que te sorprendieron de la seño o de la señorita, ¿no? Lo que ustedes quieran. La técnica RAIN, que es una técnica creada por Tara Brach, una grande del mindfulness, y ella habla de la R de reconocer. ¿Qué me está sucediendo ahora? La A de aceptar. Cuando yo acepto, empiezo a transformar. Empiezo a que esa situación cambie. ¿Mm? Pero la aceptación tiene que ver en mindfulness con qué es lo que es. Si yo estoy enojada, pero al aceptarlo seguramente va a venir un cambio. Porque por lo general es recurrente aquello que no cambiamos, aquello que no aceptamos. La I de indagar, de explorar, de investigar, ¿no? Bueno, la I de investigar, indagar. Voy a explorar esas sensaciones corporales que me habitan, esas emociones. Recibir todo tipo de emociones, aún las aflictivas, aún cuando no queramos atravesarlas, pero habitarlas, atravesarlas para ver qué es lo que nos vienen a decir. Hay algo que no está bien o que no nos está gustando. Y entonces la emoción está ahí para venir a decirnos algo. No soy yo, la N, no me tengo que identificar con esto que me sucede. ¿Mm? Eso viene a visitarme, eso es así. Nombrar 3 cosas que ves, 3 cosas que sentís, 3 cosas que olés, 3 cosas que oís, e inhalar y exhalar lentamente. Pintar mandalas, que pueden crearlos ellos, con compases, por ejemplo, o mandalas de la naturaleza. Miren qué lindos con hojas, con piedritas, con piñas. Pintar, pintar piedras, hacer abecedarios con piedras, escribir palabras positivas, y los actos aleatorios de bondad. Estas son frases, tal vez, o acciones que yo puedo realizar por alguien y que me van a generar bondad y me van a hacer generar bienestar. Por ejemplo, escribir palabras de afecto en 10 papelitos y repartírselas, por ejemplo, con distintas formas, ¿no? Corazones, triángulos, bueno, con la forma que nosotros creamos, un peluchito, lo que fuere, y entonces se los doy a alguien y le pongo algo lindo. Encuentro momentos para agradecer y decir frases positivas a las personas con las que están conmigo a diario, porque también es lindo recibir eso, ¿no? Levantarse y regalar una sonrisa a alguien, hacer una videollamada o una llamada telefónica con alguien que no vemos hace mucho, hacer algo en familia y sorprender, o generar una sorpresa para alguien, enviarle alguna nota de agradecimiento a alguno de los docentes. Mensajes, yo digo mensajes plenos, corazón contento. Estos como eran los mensajitos tipo como que yo les decía que podían colocar en la vianda, me siento, gracias por, sos. Y esto puedo colgarlo, ¿no es cierto? Puede ser un post-it y colgarlo en la ladera en mi casa o dejarlo en algún lugar del aula o simplemente adentro del cuaderno, que genere sorpresa, un efecto sorpresa. Realizar pósters para decorar las aulas, tómate tiempo para hacer feliz a tu alma, etc. Y esta es la gran vedette, o sea, decorar mi aula. Y acá ustedes siempre piensen que nosotros no podemos dar lo que no tenemos, lo que no cultivamos. Y por lo general, cuando nos dicen, tenés que tener un patio, un espacio, y no tengo. Y tengo 40 alumnos. Y siempre estamos viendo lo negativo, como les decía, esa función primordial del cerebro, en donde vemos siempre lo negativo. Pensemos que nosotros tenemos que hacer las actividades con los recursos que tenemos y con los que contamos. Entonces, miren el aula de abajo, qué linda. Por ejemplo, seguramente voy a tener una caja, la puedo forrar con colores pasteles que van a generar calma. Alguna planta seguramente que voy a poder
traer, y si no puedo traer, puedo llegar a hacer con papel alguna hoja o algo que simile, que parezca una enredadera, algún aroma que yo pueda colocar, algunos almohadones que le puedo pedir a los estudiantes, puedo pintar de algún color, como ya les decía, de colores pasteles. Miren qué lindos estos. O sea que todo esto depende de la energía que nosotros pongamos, de esa pasión, de esa motivación con la que nosotros trabajamos. Y otra de las cuestiones que también que quisiera presentarles, son estos GIFs que les dije al principio. Estos se encuentran en internet muy fácilmente. Ustedes ponen GIFs, G-I-F-S, animados, respiración, por ejemplo, o mindfulness. Y van a encontrar este tipo de aplicaciones y los pueden poner así como en una presentación, y entonces pueden ir trabajando esto de inhalar y de exhalar. Y hay un sinfín, yo les traje algunos. ¿Ven? Acá, como les decía, el diente de león. 3, 2, 1, soplemos. Es decir, por lo general están en inglés, pero bueno, alguno hay con alguna actividad. A mí me gustaba miren qué lindo esta taza de té, es la respiración diafragmática o abdominal ventral, esto de inhalar y de exhalar. Un ejercicio muy interesante respecto de la respiración que pueden hacer con los niños pequeños es colocarse un peluche sobre la panza, sobre su estómago, y entonces ver cómo al inhalar se eleva el estómago y entonces el peluchito va para arriba y al exhalar baja. Eso les encanta. Miren este otro. Miren este otro. Y la pregunta que yo quiero que se lleven hoy es ¿cómo puedo vivir en el aquí y en el ahora? ¿Qué puedo hacer para que mi vida tenga estos momentitos y tienda a ese equilibrio emocional, a generar bienestar en mi vida y en la vida de los otros? Por otra parte, me gustaría que también se llevaran y que atesoraran con ustedes el qué aprendí, qué me quedó, qué me interesó, qué parte me interesó, ¿sí? Así que muchísimas gracias.